Hermanos, bendiciones del Señor. Gracias a Dios estamos en una semana más. Ya estamos en la semana número 16 para gloria de Dios. Y bueno, hemos aprendido muchísimo en estas 16 semanas. Ya estamos avanzando hacia los libros históricos. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestro estudio del el reinado o la monarquía de David. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender su palabra y podamos meditar en ella. Señor, estamos delante de ti pidiendo, suplicando, Señor, tu bendición, que seas con nosotros, que nos guardes y bendigas y nos ayudes a entender cabalmente lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, bueno, como íbamos mencionando, estamos avanzando en lo que es la historia de la monarquía, una historia que en lo personal a mí me fascina mucho, me encanta, es uno de mis episodios favoritos de la Biblia y presenta muchísimas datos, nos presenta muchísimos datos, mucha información, muchos personajes y creo que vale la pena que hagamos un pequeño alto, si quiere verlo de esta forma, como para meditar acerca de este estilo, le llaman los teólogos esta forma de escritura que es la historia bíblica. La historia bíblica que, hermanos, tenemos que concluir desde el principio, que es parte de nuestra edificación, pero que desafortunadamente muchas personas como que desechan a un lado estos temas históricos, estas narraciones épicas, en algunas ocasiones, perdón, algunos relatos que contienen muchos nombres como listas, cronologías, etcétera, porque consideran que esta parte no es tan importante para nuestra edificación, como que no es, vamos, aplicable quizá en nuestro día, porque mucha gente arguye o comenta que, bueno, esto pertenece a la historia de Israel, esto pertenece a la historia antigua, esto no tiene mucha relevancia para nuestro tiempo, pero ¿es esto cierto? Bueno, me parece que tenemos que meditar que estos relatos son importantes también por muchas razones. Pero para comenzar, creo que es importante colocar una base importante de nuestra comprensión de la historia. Tenemos que entender, por un lado, que Dios es un Dios soberano. Nosotros creemos que Dios es un Dios soberano. Eso es algo importante. Es decir, Dios no es un ser que se aleja del mundo y que se encuentra aislado, que se encuentra ajeno a lo que sucede en el día a día en la historia de la humanidad. Y la otra parte que nosotros creemos es que ese Dios soberano se revela, está revelándose a cada momento, en cada situación. Él se revela en cada uno de estos relatos que nosotros hemos leído o que estamos leyendo. Probablemente, hermanos, aun cuando muchos lo nieguen, estas, estas lecturas que nosotros hacemos constituyen una parte de esa revelación divina, en el que Dios, entendemos con ello, juntándolo todo, esta soberanía y esta revelación, en primer lugar, bueno, que Dios se revela o interviene en la historia. Es decir, si nosotros pudiésemos trazar una especie de línea cronológica, como a veces suelen hacer los libros de historia, en una línea cronológica del punto A al punto B o del año tal al año tal o del periodo tal al periodo tal, vemos que Dios está interviniendo en esa línea del tiempo. Él es eterno, nos dice la escritura. Pero también Dios interviene en el corazón de los seres humanos. Dios tiene una relación con los hombres en ocasiones bastante clara, es decir, Dios habla directamente a algunas personas, Dios dice su palabra o Él dice su voluntad, Él revela de primera instancia, en primera persona, Él se nos presenta en el relato bíblico, aunque también Dios usa algunas personas, como por ejemplo los profetas, para hablar en nombre de Él. Él les ilumina a través de algunos oráculos que nosotros conocemos también en el relato bíblico. Y con esto Dios, al mismo tiempo que se revela en el profeta, bueno, Dios hace esa revelación a todo el pueblo. Pero aparte de esto, y por si fuera redundante, Dios se revela también a través de los acontecimientos. Es decir,
Cuando se converge la historia y los hombres, pues hay varias cosas que van sucediendo a través de los siglos. Pongamos el caso de la historia del pueblo de Dios Israel y cómo Dios se está revelando en cada momento. Hasta este momento, por ejemplo, podemos hacer una división bastante general de lo que hemos leído. Primero, recordará usted, comenzamos con la creación, los primeros hombres, nos fuimos desarrollando hasta encontrarnos hasta el capítulo 12 con la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob. Esa fue la historia, vamos a decir, historia de los patriarcas. Luego, cuando entran en Egipto se desarrolla otra clase de historia, la historia del pueblo de Israel en Egipto. Al salir el pueblo y al vagar en el desierto se convierte en otra historia, la historia del Éxodo. Y luego cuando entran a la tierra prometida se desarrolla otra historia. Y en cada uno de estos acontecimientos vemos que Dios está actuando, Dios está interviniendo, Dios está haciendo cumplir su voluntad. Y por esto, hermanos, es que es importante que nosotros entendamos esta historia, la leamos y aprendamos a obtener de esta misma algo de edificación que ahorita vamos a acotar. Dentro de estas lecturas, bueno, encontramos muchos estilos, encontramos muchísimas tópicos o temas que a lo mejor a muchas personas les parece que no son tan importantes. Por ejemplo, encontramos historias anecdóticas, es decir, por ejemplo, el relato bíblico lo vamos leyendo y de repente se nos introduce una historia que parece como una anécdota que a veces no tiene una relevancia para el relato global. Por ejemplo, recordará usted cuando estábamos leyendo la historia de José, y la historia de José en Génesis, y de repente se nos introduce una historia ahí de Judá con su nuera, y de repente como que uno a veces puede llegar a confundirse, decir, bueno, esta historia en qué me sirve, de qué, cuál es la anécdota detrás de eso, ¿no? Otra clase de crónicas son las que se nos relatan en las batallas, las guerras, las batallas, cómo los reyes fueron a la guerra, cómo a lo mejor estamos aquí en esta época de la monarquía y cómo se organizaron para hacerle frente a ejércitos como el de los filisteos, como los de Moab, entre muchos otros pueblos. Algo que también creo vale la pena resaltar, hermanos, es que hay algunas lecturas en el que se nos ofrecen listas, listas de nombres, listas de oficiales, listas de personas que a lo mejor se nos enumeran, pero que nosotros no entendemos por qué es necesario leer todo eso. Hay gente que no le gusta leer esto, hay gente que incluso lo que hacen es omitir esa parte de lectura. Espero que usted no haya sido de estas personas que prefieren no leerlas y prefieren saltarse. Lo mismo sucede con la genealogía de algunos personajes, especialmente ahorita que estuvimos leyendo primer libro de Crónicas, ahí se nos ofrece una genealogía y probablemente muchos digan, bueno, estos nombres, ¿para qué me interesa saber? ¿Es solamente para que tengamos referencias de cómo llamar a nuestros hijos o de cómo llamar a nuestros nietos? Bueno, no es eso. Por supuesto, también hay algunas narraciones de códigos de leyes civiles. Esto lo observamos, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el libro de Números. Hay gente que no le gusta leer eso porque a veces no le capta alguna edificación y por supuesto relatos, de rituales, celebración de fiestas. Esto, por supuesto, puede cansar a las personas y quizá usted sea de aquellos que digan, bueno, esto, ¿para qué leerlo? ¿Por qué razón es importante? Bueno, creo que es importante, hermanos, aparte de lo que hemos mencionado en un principio, de que Dios es soberano y Dios interviene en la historia porque se revela, estos escritos que están en la Biblia, creemos que son parte de lo que es la palabra de Dios. Nosotros creemos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que se quiere indicar con esta frase es de que todo lo que está aquí, absolutamente todo, tiene una inspiración divina. Tiene algo que está allí por un propósito. Quiere Dios mostrarnos algo a nosotros, quiere hablarnos a través de estas historias, de estas anécdotas, de estas cronologías, de estas leyes, de estos de estas fiestas. Dios quiere decirnos algo. A lo mejor Él quiere decirnos a qué grado es su santidad. Esto lo observamos, por ejemplo, cuando estudiamos Levítico, recordará usted. A lo mejor Dios quiere decirnos cómo el pueblo de Israel era numeroso, pero
confiaron más en sus fuerzas que en las fuerzas del Señor. En fin, hay muchas razones por las cuales el Señor quiere que estas historias sean leídas y que usted no pase la página, que usted no vaya de corrido, porque aunque son partes un poco difíciles, lo aceptamos de leer, creemos que es parte de la palabra de Dios. Y como dice el texto en Hebreos, capítulo 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Así pues, hermanos, nosotros estamos totalmente seguros que aun cuando quizá no lo entendemos del todo, Dios habla y Dios quiere que nosotros escuchemos. Y una pequeña guía que me permito compartir con usted a fin de que estas lecturas le tengan más sentido y probablemente usted pueda aprender más de ellas, le doy 3 consejos de aclaración o como notas hermenéuticas del por qué están estas lecturas, por qué hay que leerlas y cuál podría ser la razón por la que Dios desea que estén precisamente ahí. En primer lugar, hermanos, entendemos que estos algunas ocasiones son ejemplos prácticos de cómo Dios actúa en la historia del hombre. Si usted se fija, por ejemplo, en algunas ocasiones Dios no va a decir tácitamente así, en palabras llanas, a través de un discurso, que Él estará con nosotros, por ejemplo, cuando nos veamos excedidos en nuestras problemas o que los enemigos son demasiados o que se han multiplicado. Lo que va a hacer el Señor es mostrarnos a través de un ejemplo vívido cómo Él nos sostiene, cómo Él está constantemente fiel hacia su pueblo, cómo Dios está respondiendo a ese pacto que Él estableció con nosotros. Por supuesto, hermanos, también algunas de estas narraciones no precisamente son parte de la acción de Dios, a veces son parte de la acción del hombre. En algunas ocasiones, la acción del hombre puede ser que nos den ejemplos de que, bueno, si ellos pudieron hacerlo, si ellos pudieron caminar con Dios, bueno, también nosotros podemos. Pero en algunas ocasiones estos son malos ejemplos acerca de cómo el hombre procede sin tomar en cuenta a Dios. Por ejemplo, estamos leyendo la historia de David y muy pronto vamos a acotar sobre un acto que David hace. ¿Y esto con qué propósitos está escrito en la Biblia? Bueno, con el propósito de enseñarnos, por un lado, lo que no hay que hacer y por otro lado, de que no hay, es exactamente como nos decía el texto en Romanos, de que no hay justo ni aún uno. No hay alguien que pueda presumir de ser totalmente justo y una persona totalmente sin pecado. Tenemos estos ejemplos que nos ayudan a aterrizar en la bondad de Dios y en la constante maldad del hombre. Y por supuesto hay otro tipo de relatos que nos ayudan a observar cómo se va cumpliendo la palabra divina. Es decir, en el Antiguo Testamento a veces tenemos relatos, tenemos historias, a veces tenemos algunas proyecciones de cosas, de símbolos, que quizá en un principio no entendemos, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y observamos a Jesús, no hay duda de que Jesús cumple muchas de estas profecías, por un lado, muchas de estas imágenes que nosotros no entendíamos en el Antiguo Testamento y entendemos entonces que Dios va cumpliendo su palabra, pero obviamente son como algunas partes que se nos van dejando en el camino para que cuando lleguemos a una lectura más global entendamos el propósito de todas estas. Esta es la razón por la cual los teólogos insisten en una doctrina importante que se conoce como la revelación progresiva. Es decir, se cree o creemos que Dios revela su voluntad y propósito a lo largo de todas las eras. Dios se vale de la historia, en este caso la historia de Israel, para que nosotros podamos observar cómo Él actúa, cómo el Señor está trabajando en su obra, cómo el Señor envía a Jesucristo y Jesucristo sin duda cumple todas estas profecías y, y cumple el plan de salvación. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a leer la Biblia con mucha curiosidad, con mucha disciplina, que aprendamos
nosotros a tener un cuaderno de notas, vayamos escribiendo algunos detalles que no entendamos, que no comprendamos y que conforme va pasando el tiempo y nuestra lectura es sistemática, al final vamos a comprender mucho del cuadro completo. Y esto, hermanos, pues por supuesto, se parece y se aplica a nuestro diario vivir. ¿Por qué? Por un lado, porque entendemos que ese Dios es eterno y que Él cumple su palabra, pero también porque para nosotros es importante ver cómo el Señor está haciendo historia en nuestra vida. Usted y yo estamos haciendo una historia, una forma en la que estamos registrando cómo Dios está obrando en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Y por lo tanto, debería ser muy bueno que tuviésemos un registro, ¿no lo cree? Que tuviésemos una especie de documentación acerca de cómo Dios ha actuado en nuestra vida. Y esa, pues, es la historia o esa es la aplicación y la enseñanza de esta semana con todos estos relatos que venimos leyendo y aprendiendo. Pero no es la única. Como siempre, nosotros decimos, ¿cuál es su aplicación? ¿Cuál es su edificación de esta semana? Por supuesto, usted puede compartir con nosotros en los comentarios, puede mandarnos un WhatsApp y si está interesado en seguir estudiando, hermano, le animo. Recuerde que ya estamos sobre la semana número 17, ya estamos avanzando para gloria de Dios. Estaremos terminando, si Dios quiere, la próxima semana el mes de abril, es decir, ya para la semana 18 estaremos leyendo lecturas del 30 de abril y con el 29 y 30 de abril y con eso pues estaremos cerrando un mes más e iniciando mayo. Pero hermanos, pues evidentemente deseo con todo mi corazón que usted siga adelante en su lectura y que sigamos adelante animándonos los unos a los otros. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana.